Hablemos claro de situaciones que muchas veces nos quitan el sueño. Hablemos claro de temas legales de interés. Hablemos claro con José García. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando de este tema importante de las pensiones alimenticias. Y acá con el honorable juez de primera instancia de familia del departamento de Chimaltenango hablábamos sobre el juicio ejecutivo y hasta cuándo puede una persona ir a prisión si no paga esa pensión alimenticia. Le cuento, licenciado, que han llegado a mi oficina muchos hombres por lo regular, a veces casi que hasta llorando, preocupados, ¿verdad? Porque los van a llevar presos cuando están recibiendo únicamente la notificación del juicio ejecutivo. Ya lo hablábamos en el bloque anterior, pero solo para aclararle a las personas cuándo se da ese delito y a las mujeres también, porque muchas veces ellas dicen, mire, me dejó de pagar una mensualidad, voy a llamar a la policía, que se lo lleven preso porque no me paga. Sabemos nosotros que no es tan así, de que deja de pagar una o dos mensualidades y va a la cárcel. ¿Cuál es ese proceso? Mire, el proceso se inicia, como le comentaba, a raíz de la falta de responsabilidad del hombre al no pagar esas pensiones alimenticias fijadas por el juez o fijadas por las parejas. En ese momento, cuando ya son varios meses que el hombre le debe a la señora, ella inicia un juicio de ejecución o un juicio ejecutivo. El juicio de ejecución y el ejecutivo van a depender del documento que se vaya a ejecutar. Tiene que tener un documento por Tiene fuerza, que tener un documento autorizado en un juzgado de familia o en un juzgado de paz. Ese documento, ese título ejecutivo, inician ellas, las mujeres normalmente piden que el hombre les debe tal cantidad de meses. Entonces ellas inician ese juicio, presentan su demanda. Si es un juicio de ejecución porque se está ejecutando una sentencia donde el juez fijó una pensión, hay una diferencia. El juicio de ejecución es cuando se dicta una sentencia dentro de un proceso de alimentos. Y también está el otro juicio que también le llamamos ejecutivo. Algunos profesionales le llaman ejecutivo común, la ley no lo ve así, la doctrina tampoco, pues eso es un juicio ejecutivo. Ese juicio, cualquiera de esos dos juicios, al iniciarse, el juez califica el título que fue emitido en un juzgado, que llena todos los requisitos establecidos en la ley, y si es de ejecución, en ese mismo momento se le va a cobrar al hombre. Se le dan 3 días para que pague. Si dentro de esos 3 días no hace efectivo el pago de las pensiones alimenticias atrasadas, entonces se traslada el expediente a petición de la señora al Ministerio Público. El Ministerio Público va a determinar sobre qué ley va a ejecutar la deuda. Lo va a hacer a través de la ley de femicidio y otras formas de violencia intrafamiliar, donde está tipificado también el delito de económico contra la mujer, y también lo puede llevar por el Código Penal, donde establece la asistencia económica, cualquiera de los dos. Cuando es un juicio ejecutivo, entonces el juez tiene que dictar una sentencia. Se le va a cobrar al hombre, él no paga, no tiene bienes que cubran la deuda para embargárselos, entonces siempre se le fijan los 3 días. No se presenta, entonces ahí se dicta una sentencia. El juez dicta una sentencia condenando al hombre a pagar la cantidad de dinero que está reclamando la señora. Si hay oposición del hombre, porque a veces presentan dentro de estos dos juicios, presentan excepciones de pago parcial o de pago total. Para hacer esa excepción de pago parcial o pago total, el hombre tiene que tener los recibos de depósitos al banco que establece la pensión alimenticia, no por otras deudas. Porque muchas veces el hombre tiene otra deuda con la señora, le da un recibo o le deposita una cantidad de dinero, pero es por otra deuda, no por la deuda de pensión. Y qué bueno que tocó ese tema, licenciado, porque es importante que ellos tengan esos recibos. Esos recibos no los deben de perder. Muchas veces las personas dicen, ya les pagué, ya, ahora le decimos, demuéstrame dónde está el comprobante. Exacto. Y ellos me dicen, es que nunca me firmó. Es que, ¿qué pasó?
perdió ese dinero automáticamente. Automáticamente. Si da el dinero y no tiene recibo, no tiene boleta, no tiene nada, perdió ese dinero. El hombre tiene que pagar, si fuera el caso, si fuera verdadero, fuera real, tendría que pagar doblemente las pensiones alimenticias. Exacto. Ese recibo no lo debe de perder el hombre. Esa es la base de él para ver que él está al día y está cumpliendo con la responsabilidad que adquirió tanto con los hijos como en el convenio o como la sentencia que el juez ha emitido donde se le condenó a pasar una pensión alimenticia mensual. Y lo que dice usted es importante que justifiquen eso con un recibo, porque muchas veces ellos solo depositan en el banco, pero no sabemos de qué fue ese depósito, como usted decía. Ellos dicen, le estoy pagando pensión alimenticia a mi esposa, aquí están los vouchers, dicen ellos, del banco, pero ahí no nos dice que es pensión alimenticia, a menos que hayan abierto una cuenta para pensiones alimenticias. Pero si fuera en un banco particular, la cuenta es particular, entonces vamos a caer a eso. Que tienen que tener que ellos no se sabe, porque al pedir un estado de cuenta, la señora tiene depósitos que tal vez ella trabaja, le depositan su salario ahí, pero también dan las pensiones. Pero no sabemos, esos depósitos no sabemos de dónde vienen. Exacto. Si vienen de pensiones o vienen del trabajo que ella realiza, o depósitos que ella está haciendo, o le están haciendo a ella de otras deudas. Entonces ahí es muy delicado eso para el hombre. Exacto. También no aceptamos recibos de esos que compran en la librería. ¿Por qué? Porque no llenan los requisitos. Para que un recibo tenga validez, debe traer timbres fiscales, donde pagan el impuesto por la emisión de ese recibo. Normalmente aquí en el juzgado nosotros les abrimos una cuenta que la Corte Suprema tiene un convenio con Banco Industrial, con Banco Continental y con el Ban Rural. El hombre puede ir a depositar al Banco Industrial y la mujer puede retirar en Ban Rural. El hombre puede ir a depositar al Banco Industrial y la señora retirar en el Continental. No es fuerza que tiene que ser en el mismo banco. Puede ser uno deposita en un banco y ella puede retirar en el otro, en cualquiera de los tres. Y ese recibo es el que nos sirve a nosotros de base para ver si la pensión si la ejecución si han habido pagos parciales o pagos o está pagado total. También como medio de prueba en esos juicios el hombre debe de pedir un estado de cuenta del organismo judicial, porque aquí en el momento del convenio de la sentencia se les abre una cuenta que es solo de los dos, es interna de ellos dos, la misma cuenta. Ella deposita en cualquiera de los bancos, pero la Corte Suprema lleva un control, lleva un estado de cuenta de lo que deposita y lo que retira, de lo que deposita y lo que retira, mes a mes. Ese estado de cuenta no tiene pierde. Si el hombre ha depositado, ahí aparece. Si no ha depositado, ahí aparece. Y aparecen los meses o años que deba, porque hay hombres que hay hombres que deben años de la pensión alimenticia. Hay juicios de pensiones alimenticias que estamos hablando de 60,000 quetzales de deuda o de más. Hasta hay algunos de 68,000 quetzales de deuda donde el hombre nunca ha pagado esa pensión alimenticia. Solo firmó un convenio o se le dictó una sentencia, pero él nunca ha hecho un pago. Entonces todo eso aparece en la Corte Suprema donde él nunca ha depositado nada. Y si ha depositado, pues aparece ahí los pagos parciales que pudieron haber. Entonces puede presentar si él ha hecho pagos que tiene los comprobantes, puede iniciar un juicio o una excepción de pago parcial. Si fuera una sentencia también, o como le dije, fuera una sentencia de un juicio ejecutivo, entonces ahí es también igual. Se le dan 3 días para que pague. Dentro de estos 3 días no pague, entonces, como les decía, se traslada al Ministerio Público y el Ministerio Público decidirá por qué delito va a hacer. Y esos son juicios de acción pública, que el Ministerio Público los tiene que llevar hasta sentencia ya en el tribunal de femicidio y otras formas de violencia contra la Licenciado, casi se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar la oportunidad de hablar un poquito de la modificación y qué pasa cuando los menores de edad alcanzan su mayoría de edad
ellos tienen que seguir pagando la pensión. ¿Qué tienen que hacer? Automáticamente dejan de pagar. Automáticamente. Hay que dar un aviso al juzgado. Normalmente se dan dos situaciones. Una, si se le está descontando a través de de su salario al hombre esa pensión alimenticia, entonces tiene que iniciar un juicio de determinación, podríamos decir, de la pensión alimenticia, porque él ya cumplió la condición que eran los 18 años. Si no hay él no tiene embargado su salario, automáticamente desaparece la pensión alimenticia. Llega a los 18 años y en el momento que él fuera requerido porque no ha pagado pensiones, él puede presentar su certificado de nacimiento del hijo para decir, señores, yo no deposité porque ya él cumplió la mayoría de edad. Exacto. Hay otro tema, la modificación. ¿Qué pasa cuando pagan 100, 200 quetzales y después cambia la suerte, como dice por ahí la ley de la persona, y gana mucho más? ¿Se puede pedir más pensión? ¿O qué pasa cuando se queda sin trabajo el hombre? Está pagando 1,000 de pensión, se queda sin trabajo. Los dos tienen un derecho fundamental. Si la condición económica del hombre aumentó, la mujer tiene derecho a pedir un aumento a esa pensión alimenticia. Si el hombre no tiene trabajo o está enfermo por algún motivo, hospitalizado, él puede pedir una rebaja de la pensión alimenticia. Y se entra a conocer y si dan los parámetros o los requisitos legales, se rebaja la pensión. Y lo mismo pasa el aumento. Pero todo es un proceso, tal vez no con el ánimo de abrirle los oídos a las mujeres. Ajá. Pero el aumento que se le dio a la Policía Nacional Civil ahorita, ese es un típico ejemplo. Que las mujeres que tendrían algún conflicto de esa naturaleza familiar con su esposo, ellas pueden pedir un aumento. Porque la condición económica del hombre subió, aumentó, que es la base fundamental. Para pedir un aumento de pensión alimenticia, la base fundamental va a ser el aumento de la condición económica del hombre. De lo contrario, si ya tiene 8 años de estar pagando una pensión alimenticia, pero su condición económica no ha aumentado, él tiene que seguir pagando igual. No se puede aumentar esa pensión, porque es la condición que la ley da, que debe de aumentar la condición económica del hombre para subirla y también para bajarla. Tiene que haber bajado, pero si estamos en las mismas condiciones de cuando se fijaron la pensión o cuando se hizo un convenio, entonces no tiene balance. ¿Está? Es la condición del hombre, no la necesidad del niño. No. Porque a veces hay casos que dice la niña, mire, él estaba pequeño y ahora como quiere más cosas, quiero que le suban porque... Sí, porque es que eso no cuenta el crecimiento del hijo. Como típico ejemplo, él cuando tenía 7 años calzaba, por decirle, 28, 30. Ajá. Ahorita ya tiene 14 años. Él ya calza 38, que el precio del zapato va a subir. También la alimentación, la comida en sí, su ropa va a aumentar de precio por el tamaño o por la edad. Pero si el hombre no ha aumentado su condición económica, no se puede aumentar esa pensión. Interesante, muy interesante todos estos temas, licenciado, y ya no nos dio tiempo contar nuestras anécdotas. Sí, que eran muy interesante contar también, algunas, porque hay unas muy buenas intervenciones donde hemos visto esa necesidad. Sí, pero bueno, me dicen ahí en la producción de que podemos contar ahí le cuento una que me impactó mucho y todavía lo llevo muy adentro porque no... Llega una señora a presentar su juicio de pensión alimenticia. En esa época nosotros hacíamos las demandas en el juzgado por la condición económica de la señora. Llegó a demandar a un señor porque tenía 7 hijos con ella. Cuando entramos al juicio, ya se fija la primera audiencia, comparece el hombre. Pero comparece con que es casado y tiene 7 hijos con la esposa. Entonces ahora estamos hablando de 14 hijos. 14 hijos. Y llevaban casi las mismas edades. Tenía uno con ella, uno con ella, uno con ella, uno con ella. Las mismas edades. Es jornalero. Tiene un salario de 40 a 50 quetzales mensuales. Diarios, perdón. Yes. Si fueran 40, ¿cuánto es a la semana? Son 5. Si trabaja los 5 días, 5 por 4, 20. 200 quetzales semanales. Al mes son 800 quetzales. Ahora...
¿cuánto se le puede fijar a esta señora? A esta señora que tiene hijos fuera del matrimonio. ¿Cuánto le fijamos? Yo le digo, a mí me dieron el expediente en el juzgado y comencé a analizarlo. Bueno, pero ¿cuánto le fijo? Yo tenía que dictar esa sentencia, porque no se puede, las pensiones alimenticias, quiero que quede bien claro también, ya que nos dan la oportunidad, que quede bien claro, las pensiones alimenticias no son, no se le puede negar ese derecho. La ley no establece que pueda negársele. O sea, hay que fijarla. Usted no puede decir, en este caso no fijo ninguna pensión. Son irrenunciables. La madre no puede renunciar a una pensión alimenticia. Si ella es casada y hay una pensión alimenticia, ella puede renunciar a esa su pensión. Pero la pensión de los niños no puede renunciar hasta que cumpla la mayoría de edad. Entonces aquí había que fijar una pensión alimenticia. Teníamos que dividir esos 800 quetzales entre 14. 14 niños. Se nos ocurrió, a mí se me ocurrió, al final de 8 días de estar analizando cuánto le podía fijar al señor, 30 quetzales para cada niño. Ya en el espacio entre el juicio, uno de ellos cumplió los 18. Entonces le fijamos 30 quetzales mensuales para cada niño, por 6 niños. 6 por 3, 180 quetzales. Y 180 para los otros. Qué difícil. ¿Qué hay allí? Lo que existe es extremadamente pobreza. ¿Qué puede hacer esta madre con las dos? Con 180 quetzales. Y al casado, pues él está casado viviendo con su esposa, pero también con un montón de niños. O sea que los ingresos eran extremadamente bajos. Una decisión esa es una anécdota que a mí siempre me ha llenado. Hasta me puse a escribir un poco sobre el tema de cómo cuando llegan ellas a pedir su pensión y cómo el juez va a autorizar esa pensión. Para uno el juez es difícil, porque uno dice, bueno, 30 quetzales diarios para un hijo. Estamos hablando de un quetzal diario. Exacto. Estamos hablando de 33 quetzales para desayuno, 33 para almuerzo y 33 para cena. Eso es injusto. Pero ¿de dónde puede sacar el hombre? Y aquí es una desintegración familiar también. Por eso decía yo trato la manera, como les dije al principio, trato de ser bien objetivo en las pensiones alimenticias. Porque de nada sirve mandar a un hombre a la cárcel. Va a ser emocionalmente afectar a la familia, a los hijos, y el hecho de que su papá esté en la cárcel por no haber cumplido, por no haber, tal vez muchas veces no haber podido cumplir con lo que el juez le fijó. Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias, licenciado, por esta intervención. Me voy muy satisfecho de poder escuchar esa objetividad de esos casos y que realmente se pueda tener esa esperanza, diríamos, para los hombres, ¿verdad? Tenemos en otros departamentos, incluso en Zacatepec, que es de donde yo estoy, jueces que a veces son mujeres. Muchas veces interviene también un poquito el hecho de ser hombre o mujer, pero como está aquí la justicia, ¿verdad? La balanza debe quedar pareja, debe de serse objetivo y pues como les repito, me voy satisfecho de conocer este criterio de este juzgado y que los hombres puedan acercarse, ¿verdad? Sí, aquí con nosotros son bienvenidos, tanto los hombres como las mujeres. Si antes de una situación los podemos orientar, mucho mejor. Mucho mejor. Nosotros tenemos el servicio de psicología aquí con nosotros, donde se dan los primeros pasos para fijar una pensión alimenticia, donde pueden llegar a un convenio. Y si no llegan a un convenio, pues... Y mi recomendación para el hombre siempre va a ser, adquirimos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de mantener a unos hijos. Pues mantengámoslos antes de tener. Porque el hombre tiene unos hijos aquí, pero también va a hacer otros hijos a otro lado. Y está con esa pensión. Entonces, ¿qué hace? Es afectarse él, emocional y económicamente. Porque él no va a dejar de darle, como sea, porque las pensiones alimenticias son irrenunciables. El hombre tiene que darlas, aunque sea una mínima cantidad, pero tiene que darlas. No se le puede exonerar de esa pensión alimenticia a ningún hombre. Gracias. Yo como anécdota le digo,
Yo siempre he dicho, aquí ningún hombre se me escapa, aunque sea un poquito, pero le vamos a quedar. La mujer nunca se va con las manos vacías de aquí, aunque sea un poquito, pero va a llevar. Exacto. Muchísimas gracias, licenciado, por esta oportunidad y esperamos seguir hablando de estos temas importantes, interesantes. Escríbanos, va a aparecer ahí la dirección de la oficina jurídica, también el número de teléfono. Si usted tiene más dudas, puede acercarse y solventar. Si usted quiere que tratemos otros temas de interés, también hágalo saber y con mucho gusto vamos a llevar hasta ustedes esos temas. Muchas gracias. Si fuera una próxima, tal vez tocamos todos los temas que se pueden ver aquí, porque aquí no vimos los juicios donde el hombre tiene un hijo con una mujer. Exacto. Y no lo reconoce. Exacto. Ahí tendría que ir la mujer a un juicio de fijación, de paternidad y filiación, y que la única medio de prueba es el ADN, que nos va a dar la certeza de si es o no es hijo del hombre que están demandando. Exacto. O sea, hay tantos temas, los divorcios. Tenemos dos casos de divorcios ordinarios y divorcios voluntarios. El ordinario es cuando solo uno de los dos quiere divorciarse, y el voluntario es cuando la pareja se pone de acuerdo. Siempre tiene que ir con un profesional del derecho. Exacto. Para poder iniciar su juicio aquí con nosotros. Y así hay bastantes temas de muy interés. También la relación familiar. ¿Quién se queda mi hijo con el papá, con la mamá, cuánto tiempo? Y son temas muy que la población debería de saber. Exacto. Debería haber mensajes. Aquí nosotros vemos que solo hay asociaciones feministas que ven cierto grado de interés de las mujeres, pero es que no es solo una mujer. La relación aquí es de pareja y no se hace nada para que el hombre sea consciente. Porque aquí hay que llamar a la atención al hombre. En violencia intrafamiliar también tenemos violencia intrafamiliar, donde el hombre agrede a su mujer física, emocional, de diferentes formas de violencia. Que también aquí le damos sus medidas de seguridad para que el hombre pare. Pero la ley dice violencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Son 3 temas que mira la ley. Pero nosotros solo vemos sanción. Solo sancionamos la violencia del hombre hacia la mujer. Pero ¿cómo queda la prevención? ¿Cómo queda la erradicación? No existe la erradicación. Si no la prevenimos, porque deberíamos de partir de la prevención para que después no sancionemos. Exacto, muchísimos temas, licenciado, ¿sí? Pero vamos a dejarlos ahí picados de esos temas para que nos puedan seguir sintonizando y que no se pierda ninguno de nuestros programas, ya que todos serán muy interesantes. Muchas gracias. Vamos. Pensiones alimenticias, extorsiones, violencia contra la mujer, estafas, estos y otros temas, los vamos a hablar acá de forma clara. Hablemos claro de situaciones que muchas veces nos quitan el sueño. Hablemos claro de temas legales de interés. Hablemos claro con José García.